Carlos Julián, Montoya ¿cómo tiene la estás? sala Buenas abierta. noches para todos. Tengan usted muy buenas noches, bienvenidos a todos los participantes. Agradecerles de antemano su cordial tiempo y la participación en este episodio más del Proyecto CAE. Hoy tenemos un invitado especial desde Venezuela. Está con nosotros Carlos Montoya para compartir el día de hoy un tema que va a dejar mucho que compartir, va a dejar mucha experiencia, va a dejar un aprendizaje para que podamos aplicarlos en nuestra vida diaria, podamos aplicarlos en nuestra familia, podamos incluirlo dentro de los valores. Y de esta forma, pues doy paso antes de empezar a saludar y darle la bienvenida a nuestro invitado. Carlos Montoya, pues tiene el micrófono abierto, está con nosotros desde Venezuela, nuestro querido psicoterapeuta y consejero familiar. Te doy la bienvenida, mi querido Carlos Montoya, tiene usted el micrófono abierto. ¿Cómo está, querido Carlos? Y puede comenzar cuando usted guste. Bueno, primero que todo, pues, excelente noche a todos. Creo que es importante saludar a cada una de las personas. No sé cuántas están en sala, pero bueno, cada uno agradezco que estén aquí, que estén compartiendo. Eh, pues como dijo Luber, mi nombre es Carlos Montoya. Soy psicoterapeuta, tengo unos cuantos años trabajando. Mm, por diversas formas me ha tocado pues, ejercer tanto la parte como docente, también la terapia individualizada. Y pues la formación ha sido bastante curiosa. Inicié en la parte de la filosofía, luego estudié Derecho y luego estudié la parte como psicopedagogo. Luego me encontré con las adicciones, empecé a trabajar en manejo de construcción en comunidades terapéuticas. Actualmente sigo trabajando en la parte clínica, en la parte del manejo y abordaje de los trastornos de conducta adictiva, pero durante un tiempo de trabajo que hice como funcionario público de fuerza pública, trabajé mucho en la materia de toxicología, prevención, y pues esto me ha permitido dar como un panorama bastante significativo en relación a ciertas situaciones y específicamente sobre muchas falacias narrativas, sobre muchas historias que hay alrededor de las emociones, de qué son, y siento que hay una gran desvirtuación y hay un gran sesgo, ¿sí? Un sesgo cognitivo, como muchos errores que se han ido incluso promocionando a través de la cátedra y de la formación que hay que corregir. Y pues soy una persona muy curiosa en el sentido de que no creo en las verdades absolutas. Entonces eso pues me impide como estar detenido, ¿no? Mi conocimiento no es estático. No creo lo que hace 10 años creía, deseché lo que hace 5 años creía y actualmente dudo de lo que todavía sé en este momento. Entonces posiblemente mucho de lo que hablo en este instante sean verdades temporales, porque casualmente, afortunadamente, en la medicina, en la parte de la neurología y la psicología, estamos descubriendo cada vez más y más cosas que tienen que ver con el hombre, ¿sí? Entonces, visto eso como esa, ¿cómo llamarle? Como esa trayectoria de conocimiento, es difícil no darle importancia a la lengua, no darle importancia a lo que significan las cosas. Como soy constructivista de parte de lo que es la cognición, que creo que la construcción de la cognición se hace a través del lenguaje y de las ideas, para mí es importantísimo darle primero el sentido a lo etimológico, a dónde viene la palabra, qué es, de dónde surge la idea. Quiero que entiendan que el ser humano, pues, sobre la faz de la Tierra, como Homo, tenemos 2 millones de años aproximadamente. Los primeros procesos básicos de cognición iniciaron hace 1.800.000 años. Junto a eso, los procesos de las emociones básicas, como animales que somos. Y hace 500.000 años empezaron las protolenguas que iniciaron a tener un lenguaje, pero son los griegos los que empiezan a darle una semántica, una simbología, una palabra a la emoción, y la emoción significa para ellos emotio, que es movimiento. ¿Sí? Al principio los griegos, los primeros filósofos, los padres de la filosofía, entre eso Aristóteles, Platón, Hipócrates,
van dándole una denominación o un rasgo característico filosófico que es el movimiento que mueve a la masa o que mueve al individuo. Mm, Platón sobre todo empieza a hablar con relación etimológica de estas emociones como características del ser. Por supuesto, empieza a hablar de unas emociones mucho más refinadas y son los primeros, ¿no? Hace unos 4000 años atrás, los primeros que empiezan a entender de que más allá de las 7 emociones primitivas hay otras cosas y a eso le llamaron emociones. Entonces, a nivel de valor etimológico, simplemente una emoción es un impulso, algo que mueve, que provoca cosas dentro del ser, ¿no? Y estos filósofos que fueron por lo menos en el Sofileo Platón, en la retórica Aristóteles, pero pasa mucho tiempo, casualmente aproximadamente unos 200 años atrás, empiezan a generarse a través de la filosofía racionalista dos movimientos filosóficos de las emociones, y que fue de manos de René Descartes y de Baruch Spinoza. René Descartes, no sé si han tenido un poquito de formación al respecto, es una persona que cree que el ser humano es un ser 100% racional, es una persona que tiene una visión del hombre mucho más elevada. En cambio, Baruch Spinoza es un hombre más de lo fisiológico, tiene una contemplación de las emociones bastante curiosa porque nos ve de una forma como una procariota, ¿no? Somos emocionales, y entonces se hacen dos conceptos muy chéveres de las emociones, que por allí empieza a surgir lo que ahora sería la psicología, porque Baruch y Descartes tienen dos planteamientos distintos. René Descartes habla sobre que el hombre es como un ser complejo, una amalgama de cosas, donde surge el ánima, el alma, donde surge la cognición como un proceso mental y una situación espiritual, ¿no? Llamémoslo así como un ser tridual y como una convergencia de cosas. En cambio, Baruch simplifica esto y dice, no, somos una sola cosa. Somos un componente orgánico y ese componente orgánico es lo que suscita todo eso que llamamos emociones. Actualmente, pues, la ciencia tiene una convergencia, se llama monismo biológico y viene de parte de Baruch. Sin embargo, en la psicología, muchos terapeutas no difieren, hay conflicto en este momento en la parte psicológica, porque muchos no consideran de que el hombre es plenamente orgánico. Conocemos terapeutas que hablan en contra de la medicación, de algunos manejos biológicos, y pues en este caso la ciencia difiere y por eso a veces la psicología entra como una pseudociencia producto a estos sesgos o producto a estas posturas que son muy loables, algunas a través de la educación y la formación, que yo también entiendo que cualquier postura estricta o rígida pues, no va a generar nada. Siento que hay que ser flexible, escuchar todas las ideas, pero casualmente ahí es donde surgen los dos planteamientos más significativos de la actualidad con relación a las emociones. Uno, que es Spinoza, que nos expresa que el ser humano es monista, es decir, todo es nuclear, y en el caso de René Descartes, a través de la metodología que él emplea, hace que el hombre es algo más que algo corpóreo, entonces presenta en este conflicto. Pero actualmente la ciencia considera que el planteamiento más cercano a lo que ahora podríamos llamar emoción es el monismo biológico de Baruch Spinoza. Posterior a esto empiezan otros filósofos, Antonio Damasio, Paul Broca, Jean Papé, que empiezan a hablar sobre muchas situaciones con relación a estos sentidos etimológicos y le van dando filosofía y luego vamos pasando ya, gracias al avance y a la evolución de la ciencia, pues nos va a permitir empezar a ver las emociones, ¿no? A través de lo fisiológico. Pues todos pues, saben más o menos lo que es el condicionamiento, ¿no? De Pavlov. Y bueno, todo esto va llegando, luego nos encontramos con Darwin, que también empieza a generar una serie de elementos y herramientas a lo largo de la historia que nos va permitiendo observar de que no existen culturalmente las emociones, sino que son globales. Y esto pues va asentando mucho más
lo que Baruch decía en este momento. El inicio de la concepción de las emociones, bueno, ya lo hablamos un poquito. La filosofía como tal inicia con los griegos. Aristóteles empieza a hablar sobre la concepción de los movimientos, de lo que impulsa al hombre. Hipócrates le da un valor de humor, no habla sobre los humores. Y actualmente incluso después Baruch también lo retoma a través de las bilis, que es otra cosa que vamos a hablar en la parte fisiológica. Pero es interesante como a lo largo de la historia el hombre siempre ha tratado de explorarse y parte de esa exploración es la concepción de las emociones. Entonces ahí es importantísimo eso. ¿Okay? Aquí quiero como que, ahí sí voy a entrar como en un temita que es lo que acabo de decir como un poquito de la historia, de introducción, pero creo que es importante quitarnos este sesgo que es el más importante. El hecho de que sea psicológico no significa que es imaginario. No sé ustedes en el ejercicio de la función como tal, en la parte terapéutica, con la familia sobre todo, con los acompañantes, incluso el sesgo del paciente, de la sociedad, es creer que como se trata de un área de lo mental, como se trata del área de lo emocional, de lo psicológico, es imaginario, ¿no? Para ellos un unicornio azul volando sobre la tierra es lo mismo que las emociones. No hay para ellos una diferencia y yo creo que es importante empezar a educar a través de la neurología de que el hecho de que los procesos cognitivos, que los procesos mentales y que las emociones parecieran ser intangibles surgen del orgánico. Entonces creo que el primer sesgo que quiero deconstruir con ustedes, porque tampoco es que voy a imponerles que esa es la verdad absoluta para nada, pero sí creo que es importante que nos hagamos la pregunta, ¿cuántas veces tratamos el concepto psicológico como algo imaginario? Me pasa mucho, me pasa constantemente hasta con otras personas que trabajan en el área terapéutica, cuando yo les hablo, mira, es que este niño llora o tiene una enuresis o tiene un acto per se, una sintomatología, y dicen es que él no pone de su parte, ¿no? Ah, es que no hace, él no lo intenta, es que él no puede, es que tanto que se le dice, yo digo, no, ya va, es que una cosa es que creas que venga de la conducta, pero esto tiene una razón orgánica, hay que ver, vamos a ir al urólogo que descarten la parte orgánica, después de que descarten la orgánica, vamos a la parte neurológica, después de que se descarte lo neurológico, vamos a lo conductual. Y ir poco a poco a lo que fue la consecuencia, fue la causa, y saber que esto es un síntoma. Entonces, entender de que no es imaginario, es psicológico, no es imaginario. Lo psicológico es tangible y tiene una condición fisiológica, que eso es lo importante. Hay algo que me gustó muchísimo. Bueno, no voy a decir, quiero como hacer como poner aquí una chicheta mental con relación a esto. Voy a hablar de la guitarra y las cuerdas para hacer entender cuando uno toca una guitarra, el sonido sería lo psicológico, pero tiene una connotación fisiológica. Entonces, voy a hacer una pausa aquí, no quiero entrar en este concepto porque esta analogía me va a dejar algo más adelante. Ok, bueno, ya yo dije, es que discúlpenme el desastre, ¿no? Yo soy así, ¿no? Lo desordenado todo el tiempo. Entonces vamos a la parte de la fisiología. Hay algo muy chistoso, ¿no? Hay gente que a veces se pone a juzgar el pasado con la cognición del presente. Yo siento que Baruch, que René, que Darwin, que los filósofos de la antigüedad, empezando por Hipócrates, hicieron un tremendo avance para su momento. Creo que hicieron grandes hallazgos para sus limitaciones fisiológicas, para su condición de ciencia que había en ese momento. Y creo que cada uno de esos aportes ha sido sumamente valioso a lo largo del tiempo. Incluso la suma de todos esos esfuerzos ha sido lo que tenemos ahora como conocimiento. Siento que todos esos puntos de vista merecen ser estudiados por separado y no creerse nada, sino como ponerlo todo en interrogativa y sacar conclusiones a posteriori, ¿no? Actualmente, con las limitaciones que tenemos, porque actualmente, aunque no lo crean, el ser humano todavía tiene muchas limitaciones para poder entender el cerebro, sobre todo su función neuronal, no tenemos todavía la capacidad de herramientas, no hay la especialidad, no hay, hacen falta muchas cosas para entender
cómo funciona la sinapsis, cómo funciona la neuroadaptación y la neurogeneración, porque las emociones son parte del proceso cognitivo y eso todavía no lo podemos medir. Actualmente sabemos que el cerebro tiene como tres grandes cortes grandes, un cerebro primitivo que se concibe como reptil, el cerebro prefrontal o el neocórtex, que es el racional, y tenemos el cerebro límbico, que es donde suceden las emociones, pero es muy fácil cuando uno escucha esta anatomía emocional y uno dice, ah, las emociones están ahí, en el tálamo, y la amígdala, y todo quedó ahí, no tiene ninguna interacción. Pues no, resulta que no, desafortunadamente sabemos que hay más función en la parte límbica a nivel emocional, pero es que ahí viene una complejidad de lo que se viene, que es que una cosa son emociones y otra cosa son sentimientos. Y casualmente las emociones generan sentimientos o los reafirman y los construyen. Y van a haber procesos no cognitivos que van a generar emociones, como también algunos racionales que van a generar emociones. Y entonces se empieza a generarse que la anatomía de las emociones o la fisiología de las emociones no solamente sucede en el cerebro. Hay un amiguito que descubrió en el 2012, por cierto, el hombre es ecuatoriano, es una eminencia, el doctor Diego Borges, descubre que en el intestino se encuentran neuronas que tienen comunicación con el cerebro y que actualmente esta simbiosis entre el intestino y el cerebro interfiere en nuestras emociones. Entonces, todo lo que muchos de la filosofía asiática y que mucha gente ha tenido como una hipótesis, pues actualmente es una teoría probada, porque hay que recordarse que en la ciencia las teorías no son hipótesis, una cosa es una hipótesis, en la ciencia la teoría es un argumento válido, que actualmente la ciencia lo respalda. Y este amiguito Diego Borges actualmente se encuentra en la universidad, se me fue, ¿dónde está? Está en Duke, si no me equivoco, se me fue. No recuerdo ahorita en la ciudad de Estados Unidos donde está este ecuatoriano que tiene un doctorado y él comprobó que estas células del intestino son exactamente las mismas que están muchas veces en el cerebro en el momento en que estamos segregando sustancias que tienen que ver con las emociones. Entonces, lo maravilloso de este planteamiento de Diego Borges, de este doctor, es que muchas patologías van a poder ser tratadas a través de alimentación o de generar, incluso va a sonar muy asqueroso, pero una transfusión de materia fecal pudiera servir en un futuro para tratar, es decir, que tenga que ver con la dopamina, porque se descubre que estas neuronas son neuronas mensajeras que están en el intestino y van por el nervio vago y tienen conexión directa con el sistema límbico. Y esto es bastante interesante. Hay mucho que todavía investigar, pero ya sí se sabe a ciencia cierta de que nuestro estómago, nuestro sistema digestivo tiene que ver con las emociones. A ver, parte de la fisiología, parte de ese mito de que lo psicológico es imaginario, también hay que deconstruir otro concepto que es que las emociones son ideas. No sé si ustedes cuando sienten o cuando tú escuchas hablar a un docente o un papá desde su ignorancia natural, dicen como que la emoción es una idea y resulta que no, las emociones son un proceso químico. Es una mezcla, incluso Hipócrates cuando hablaba sobre la bilis amarilla, la bilis negra, eh, la sangre y la flema, uno lee los tratados de Hipócrates sobre las emociones y uno se queda, pero él no hablaba, claro, en ese momento su limitación no le permitía visionar todo el campo, pero él sí tenía más o menos una connotación de que el cerebro funcionaba segregando sustancias y que ciertas sustancias en entrar en interacción con otras generaban otras y eso se transformaba en reacciones físicas, en estímulos, en movimiento. Y casualmente eso es muy parecido a lo que ahorita como biología se entiende de la emoción,
que es un proceso fisiológico donde se mezclan sustancias en diversas partes del cuerpo, sabemos que es el intestino, el cerebro, en la parte límbica, y que puede estar sujeto a comportamientos y acciones, porque hay que estar muy bien, hay que entender que hay una simbiosis, hay una correlación entre ciertas conductas y ciertas emociones, sobre todo con las 7 emociones primarias. Entonces la fisiología es que sucede actualmente en 2 áreas del cuerpo, que es en el sistema digestivo y en nuestro cerebro, y que se hace a través de intercambios de sustancias, y ya cada una de estas sustancias tiene eh, como una carga al mezclarse con ciertas otras sustancias para generar X o Y emoción. A ver, y ahí viene dónde surgen las emociones, ¿no? ¿Dónde suceden las emociones? ¿Suceden en el intestino? ¿Suceden en el cerebro? ¿Dónde suceden las emociones? Bueno, y ahí es donde quiero entrar con lo de la guitarra, ¿no? Se me fue el nombre de este médico argentino que habla sobre este concepto, sobre esta analogía, y es que casualmente el cuerpo físico del hombre es todo lo que genera la emoción, la cuerda, las vibraciones son los sentimientos, pero la música, lo que surge de esa convergencia de cosas, es lo que termina generando lo que podemos ver como un actuar emocional o una acción emocional. Entonces es bastante interesante esta connotación. ¿Dónde surgen las emociones? Bueno, a nivel psicológico lo podemos ver en las conductas, a nivel fisiológico lo podemos ver en la sustancia, a nivel neurológico lo vamos a encontrar en el cerebro, y actualmente parte de esa misma neurología va a estar dentro de lo que está en el intestino delgado, intestino grueso. Entonces, suceden en todos los lugares, pero todo depende de la perspectiva de quien estudia la emoción. A ver, no me acuerdo, discúlpenme que no anoté, no recuerdo muy bien, a veces tengo tantas cosas en la cabeza. Hubo un caso en Estados Unidos donde hubo un paciente que tuvo un accidente de tránsito, donde salió expelido del vehículo, se golpea el cráneo y producto del hematoma, tuvieron que retirar parte de su corteza prefrontal y hubo un cambio de la dinámica cerebral. El paciente conservó todos los procesos cognitivos, pero a los 2, 3 años el paciente se suicida. Resulta que el neurólogo que lo trataba durante esos 3 años, él trató de abordarlo de diversas formas, pero no logró concluir qué había sucedido porque a nivel de imagen, en lo que él podía entender como fisiología, todos los procesos estaban correctos. No debía haber tenido un desenlace. El primero perdió el trabajo, apostó todo el dinero, terminó ejerciendo violencia intrafamiliar, la mujer lo abandona, y luego por una falta de autorregulación termina suicidándose. El caso no fue tan fácil de manejar, en ese momento no había, estamos hablando que eso fue hace como 60 años aproximadamente, o más, 60, 70 años, y este caso pues a este hombre lo impacta muchísimo, y este doctor empieza a hacer estudios de qué pasó, y resulta que hubo una alteración de la amígdala y producto que no poseía las emociones profundas, el paciente jamás pudo medir los riesgos y los procesos cognitivos, pese a que podía pasar un test psicométrico, no podía autorregularse en situaciones específicas. Él podía saber que tenía que pedir permiso, comprendía la complejidad de las relaciones sociales, pero ya llegar a una sensación, perdón, una sensación, a una emoción profunda o a desarrollar sentimientos profundos, había este problema que el paciente no pudo hacer, que tuvo como desenlace tuvo como desenlace su suicidio. Entonces, pues, hay que aclarar, y vuelvo otra vez a lo que dije anteriormente, el hecho de que sea psicológico no significa que sea imaginario. Casualmente, con este caso y otros casos que han surgido, tanto por malformaciones del cerebro o por alteraciones de uso de sustancias psicoactivas, nos damos cuenta de cómo las emociones, la forma en que se perciben y se conjugan las emociones, terminan afectando los procesos cognitivos. Entonces, la emoción y la cognición. Siempre creo que el ser humano ha tenido, sobre todo en los últimos años, el ser humano ha tenido como una necesidad de tener que explicar qué sucede.
¿somos seres emocionales o somos seres racionales? De todas maneras, tengo una frase guardada para el final sobre esto. Espero que no se me olvide decirla. Pero cada vez más se entiende que el 70% de las acciones que realizamos durante el día no son procesos racionales, no son cosas que concienzudamente racionalizamos. Por lo tanto, somos seres viscerales, somos seres impulsivos, reactivos, y el 30% va dentro de lo que es la capacidad de la razón. A ver, esto puede cambiar, depende del desarrollo de la inteligencia emocional de cada individuo, pero la emoción y la cognición deben de estar de la mano. Sin embargo, los procesos cognitivos van a estar siempre por debajo de lo visceral, de lo límbico, producto a que incluso el neocórtex, el cerebro racional, es un cerebro nuevo realmente. Nosotros tenemos poco tiempo dentro de este 1,9 o 2 millones de años que tenemos sobre la existencia como homos. No, el cerebro racional viene apareciendo más perfeccionado en los últimos 200.000 años, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que actualmente estamos viviendo, incluso por ahorita más adelante van a ver algo de las nuevas necesidades biológicas que tenemos. No sé si podemos aquí hacer como un poquito de pausa porque no me gustan estos monólogos, me siento que como tonto hablando con una pantalla, ayúdenme. Claro que sí, mi querido Carlos Montoya. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, mis queridos O un amigos? aporte. Claro que sí. Un aporte, alguna opinión, mi querido Ángel Pérez. ¿Cómo estás, bien, Estacio? Buenas noches. Tenerlos aquí en la plataforma. Muy bien. Cuando hablamos de la parte emocional, hablamos, Carlos Montoya, de la parte del coeficiente emocional. A ver, no. A ver, ¿cómo responder? Coeficiente, qué quieres decir con coeficiente? ¿Con la Con la habilidad. capacidad? Así es, con la Okay. capacidad y la habilidad desarrollada a Sí, partir a del ver, porque momento de la yo relación siempre emocional. hablo mucho de la disciplina y la motivación. Detesto a la gente que es motivada, detesto a los motivadores. Perdónenme, no quiero tocar, no lo estoy diciendo por nadie en específico, pero detesto a esa gente que tenemos que vivir motivados, vamos, motívense. El ser humano no tiene motivación. Es decir, el ser humano no es un ser motivado. Eso no es naturaleza, ¿no? Cuando hablemos de coeficiente o llamemos de capacidad racional emocional o capacidad de inteligencia emocional, que eso tiene que ver mucho con el juego de la palabra, ¿no, Luis? De decir, de expresar, de expulsar, gestión de gestionar, pero también digerir las emociones. Entonces yo creo que la capacidad que tiene un ser humano de cognición emocional o de coeficiente emocional, llamémoslo así, va a ser debido a su práctica y a su entrenamiento. Aquí pasa algo muy terrible que sucede con la castración de los niños en el desarrollo de sus habilidades emocionales. Y voy a hacerlo aquí para aprovechar. Parte de ese estómago que yo hablo en la digestión emocional se hace desde los niños. Cuando tú no permites que un niño desarrolle un proceso de reparar, de asumir, de enfrentar dolor, no vas a permitir que ese niño crezca como un individuo sano para poder tener mayor capacidad de resolver las emociones, ¿no? Porque no se trata, hay otra cosa importantísima, no se trata de una sola emoción. Hay una cosa que aquí también, gracias Nubel, porque ves, a mí eso es que me gusta pues, hablar con otro, porque es que me permite desarrollar la idea. La gente cree que emocionarse, pregúntale, mira, creo que podemos hacer una estadística, no lo quiero hacer con ustedes, pero te lo puedo hacer, lo he hecho mucho, a mí me encanta la casuística. Tú le preguntas a una persona, es que, háblame, descríbeme una persona emocionada, y hacen así. Fiesta, parranda, eso es emocionarse para ellos. No. Es que emociones dolor, emociones estar triste, emociones sentir sorpresa, emociones sentir miedo. Una persona que se orine de terror está emocionadísima. Está emocionadísima. Pero el problema es que como la ignorancia respecto a este tema es que creemos que estar emocionado es solo divertirse con las emociones. Y eso nos castra porque hace que solamente vivamos una emoción de las biológicas y descartemos 6
de las naturales dentro de nuestro organismo. Entonces, entre mayor exposición, mayor desarrollo de la capacidad o el coeficiente emocional. Así es, mi querido Carlos, muy, muy claro, muy al punto tu respuesta, tu enfoque. Entonces, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta, queridos amigos? La sala está abierta por este momento para que puedan aprovechar y disipar dudas más que todo, ¿no? Algunas preguntas, algún concepto, algún aporte. La sala está abierta, queridos compañeros, para que puedan dar sus aportes. Permiso, ¿se me escucha bien? Claro que sí, siga adelante. Sí, tengo la cámara, pido disculpas que tengo apagada porque estoy, como me llegó de sorpresa esta invitación, entonces estoy con visitas y pareciera una jaula de loros atrás mío, entonces me corrí y apagué la cámara. En cuanto a esto que contaba Carlos, tan interesante, desde ya felicitarlos por esto de digestión emocional, me encantó. Fue muy visual y es como él decía, ¿no? Esto de siempre creer que las emociones son como algo imaginario, me encantó. Y quería preguntarle a Carlos con esto de dónde él decía, de dónde vienen las emociones, y quizás estoy equivocada, muchas veces yo decía que las emociones son interpretaciones de nuestras propias experiencias y de lo que nosotros tenemos internamente, que hace que se dispare una emoción. Por eso quería preguntarle, a ver, ¿cómo expresarme para que me comprendas? De que las emociones, cuando hay una situación, antes de que esa emoción se dispare, yo tengo que interpretar si esa emoción que va a venir va a ser buena o mala. En el sentido de que si por ejemplo, me voy a enojar, o cómo voy a interpretar esa situación que pasó. Por eso le pregunto a Carlos si el origen de las emociones, está bien decirlo también, que son una interpretación mía. Buenísima pregunta. A ver, imagínense de dónde viene la primera concepción del manejo emocional. Es a través de la retórica de Aristóteles. Él habla que no hay ningún conflicto en enojarse, sino a través de que la proporción sea adecuada, que la reacción sea la correcta y que con la persona adecuada, ¿no? Imagínate, este tiempo, estamos hablando de hace 3.500 años, de 2.500 años, perdón, era sí, 3.500 años. Bueno, ahorita aclaramos. Este tipo estaba tan adelantado a su momento de cómo digerir las emociones. No hay ningún problema en enojarse, para nada está el conflicto de enojarse. El problema está en que tiene que ser proporcional, tiene que generar, ser canalizado, encauzado adecuadamente y con la persona que es, porque eso es lo más importante, ese es el gran error emocional que cometemos. Reclamamos a quien no tiene la culpa, ¿no? Y eso es parte de la ignorancia o analfabetismo emocional. Ahora, ¿de dónde viene? Nosotros las emociones son naturales, ¿no? Ya están comprobados a través de la fisiología, a través de Ekman. Ekman es un neurofisiólogo, psicólogo, perfilador criminal que trabajó para el FBI, y él entiende que todas las microexpresiones y las facciones emocionales de 7 emociones son universales. Él estuvo con tribus que incluso no habían tenido contacto con un hombre de Occidente, y actualmente él encontraba que el asco seguía siendo representado con cara de asco, el odio con odio, ira con ira, rabia con rabia, pero eso es biológico. Ahora, lo que no es biológico es la forma en que demostramos nuestras emociones, y eso se llama conducta adquirida, a través de cómo observo, cómo educo a mi hijo. Por ejemplo, me parece un sadismo, me parece algo que está fuera de contexto y no quiero caer en detalles, de verdad, perdónenme, pero si yo golpeo a mi hijo es educación, pero si él golpea a otro, me golpea a mí, es grosero. ¿Cómo puedo educar con un concepto de amor a través de la agresión? Entonces, las emociones se educan a través del ejemplo, a través diga gracias, no, es yo agradezco primero, muestro y genero el proceso de cognición emocional. Ahora, hay que entender que, a ver, vuelvo otra vez como sobre mis pasos. Un niño de 1 año va a generar un proceso de cognición emocional de un niño de 1 año. Una persona de 7 años va a generar un proceso de cognición de 7 años. Pero todo eso que va recogiendo ese niño durante cada año
va a ser una conducta adquirida que va a ir recopilando y recopilando, primero de sus figuras paternoafectivas representantes del significado, y luego sobre otras figuras paternoafectivas aledañas. Por eso es tan importante. La gente dice, es que yo soy así, yo soy un ser único, especial, exclusivo. No, no somos seres únicos, especiales, exclusivos. Somos seres fragmentados, llenos de muchos fragmentos de conductas de muchas personas, y tenemos dialecto, acento, lenguaje que son de otras personas. Nosotros inventamos la lengua que tenemos, y incluso otros hasta mal hablan la lengua, pero eso tiene que ver con su capacidad de conducta adquirida. Entonces, las emociones, las 7 principales emociones, no son manejables, ¿sabes? Son natural sentirlas, pero el proceso de expresión de cómo se expresan las emociones son conductas adquiridas. Son réplicas. Replicamos lo que aprendemos de otras personas. Ahora, podemos refinar, podemos intervenir en el proceso de desarrollar ese coeficiente emocional. Me gustó mucho eso lo que dijo Luber, coeficiente emocional, que sería la capacidad de medir la forma en que maneja sus emociones. Y Aristóteles, a través se me fue, de la retórica, él decía de que está bien enojarse, pero en la proporción correcta con la persona correcta. Entonces, para responder, son de origen fisiológico, no podemos hacer absolutamente nada con la sensación orgánica de la emoción, pero el hecho de cómo expreso mis emociones tiene que ver con la forma en que aprendí a expresar las emociones, y puedo educar mi emoción. Puedo educarme conscientemente a través del uso del proceso mental de la razón para poder inferir poco a poco y a la medida de un entrenamiento emocional. Entonces, ahí no es cuestión de motivación, es de disciplina. Genial, muchas gracias. Bien clarito. Así es, muchas gracias, queridos Carlos. ¿Alguien más que quiera? ¿Otra pregunta por ahí? Así es. Carlos, buenas noches. Buenas Soy noches, Darwin. Darwinson. ¿De qué Oliver? Carlos, también hay que entender que las emociones también son ciertas energías atrapadas que el cuerpo lo somatiza, ¿no? El cuerpo somatiza esa emoción atrapada, o llamémoslo esa energía negativa, donde el cuerpo somatiza esa emoción, y con el tiempo se puede volver también como un cáncer, digámoslo así, al organismo. En lo que yo conozco, en lo que a mí me respecta, en lo que yo conozco, me he dado cuenta que muchas veces el organismo, por tener una rabia, se le sube la presión. O hay muchos que esa energía negativa hace que el cuerpo se descompense. A ver. Bueno, no, yo respeto las posturas de cada quien, ¿no? Yo no creo en energías ni en este tipo de cosas, pero sí considero de lo que dice mi estimado amigo, tiene muchas razones en el sentido de la consecuencia orgánica de las emociones. Generamos cortisol, acuérdense que las emociones son fisiológicas. Si yo acumulo, y eso está comprobadísimo, imagínate que actualmente la Organización Mundial para la Salud declaró que el 88% de las enfermedades tienen correlación con lo psicológico. El 88% de las enfermedades tienen que ver con una cuestión orgánica. Entonces, esto que mi amiguito dice que se acumula, pues claro, una persona que no digiere, que no maneja las emociones, que todo se vive irascible, iracundo, no tiene proporción, vive con violencia, todo. Eso es un chorro de cortisol al cerebro que incluso ahorita es algo que está dañando mucho a los niños. Ya los niños tienen estrés, ya niños generan cortisol en su cerebro. Y ese es el peor veneno que uno puede tener para la capacidad de desarrollo cognitivo, generar cortisol. Entonces, genera problemas de presión, diabetes. Bueno, este amigo lo que acaba de destapar sería para otra conferencia completamente, porque las emociones, sí, vamos a decirle energías, pero son reacciones químicas que dependen mucho de lo conductual. Por eso es que las emociones se manejan desde lo psicológico más que desde lo fisiológico. Tú no me vas a llegar y le vas a decir al terapeuta, mira, me enojo cada 5 minutos, y lo primero que te dice, mira, tómate este Valium, ya, se acabó. No.
la idea es que aprenda más, y es que el problema está en que la psicoterapia tiene que ir de la mano, en el caso de que se aplique la farmacoterapia, tiene que estar en conjunto, tiene que ser simbiótica. Porque si esta persona solo toma, lo que pasa con la diabetes, lo que pasa con la obesidad, que en mi caso, de nada sirve que vayamos al nutriólogo si no se nos enseña a comer y a manejar otras cosas. Entonces, de ahí es donde viene el problema. Esto que me dice el hermanito, uy, destapó la caja de Pandora. Porque sí, las emociones tienen que ver con una cantidad de enfermedades por no saberlas dimensionar, lo que él decía, el contener, y no terminan somatizándose. Pues sí, somatizan porque son una consecuencia de la reacción química interna, ¿no? Está muy bien. Lo que pasa es que creo que a veces cuando uno habla de energía como tal, pues sí, es una energía, inclusive es una reacción química. Está bien, está bien. Viéndolo desde un punto, es una analogía muy interesante, pero desde mi punto así como muy ortodoxo, muy pegado a lo psicoclínico, es una reacción química que va a estar siempre fuera de control hasta que esa persona no aprenda a dimensionar, a digerir, a manejar sus emociones. Y terminan desarrollando patologías, hipertensión, cáncer. El cáncer está sumamente correlacionado con el manejo del cortisol. Incluso el sistema inmunológico, ¿quieres un sistema inmunológico débil? Ser una persona estresada. Ese es el secreto para desarrollar un buen cáncer. Oh, muy bien. Seguimos con Juan Emiliano, adelante. Gracias. Un saludo para todos y todas. Yo vivo en la ciudad de Cali, en Colombia. Agradezco a Carlos la invitación. Nos conocemos hace poco. Me gustó me identifico con esa forma inicial de presentación de esas verdades relativas, porque yo también creo que no hay como ignorancia absoluta ni relativa. Es decir, todo el mundo sabe algo de alguna manera que otro no sabe y lo que hay es un encuentro como de saberes, pequeños o grandes, pero no puede haber alguien docente que solo sabe y alguien que solo aprende, porque creo que se encuentran esos dos conocimientos. Carlos, quería aportar que alguna vez le decía yo a mi compañera de que yo como hombre desde acá veía que la mujer en la fluctuación, digamos, endocrina, de sus hormonas, de la ovulación, de la menstruación, de los periodos cíclicos, ella también está un poco presa, con respeto, pues, de esa fluctuación endocrina que también afecta al pensamiento. Entonces, no somos solo razón, pero tampoco solo somos emociones. Es decir, lo que hay es una interrelación, y me gustó lo que la compañera dijo ahora, de que uno primero hace una pequeña elaboración o de manera inconsciente algo entra y luego se manifiesta. O sea, como que hay una respuesta sensorial que puede ser irrigación, como vos decís, de cortisol por el cuerpo, puede ser ese vacío en el estómago, pero que es un asunto, claro, de secreciones que van por el cuerpo y que están asociadas a lo conductual, al comportamiento. Yo soy de profesión abogado, ¿no? No, lo que he aprendido, lo que puedo decir aquí, he aprendido en carne propia, o sea, es en la vida, en la biografía, en la historia personal que he podido atreverme a decir estas cosas. Termino diciendo que hay un libro muy interesante de dos alemanes que son psicólogos, más allá de si ellos son el centro del mundo, aquí estamos por latinoamericanos, pero Europa pues tiene cosas que aportar y ellos hablan de la enfermedad como camino, cómo somos psicosomáticos, como por ejemplo una falta de perdón, que es una actitud anímica, como una rabia recurrente, como un malestar, una frustración, estos sentimientos, la culpa, por ejemplo, Carlos, vos que sos tan empático con el poder de la culpa, el peso de la culpa en uno, cómo se va traduciendo sistemáticamente en la materialización de algún daño, como decían estos maestros que vos mencionas mucho de Grecia y otros, Gurdjieff, que hablan de que el alma, el alma es la parte invisible del cuerpo, más allá de si creemos en el alma o no, pero de que hay una parte inmaterial que se manifiesta en lo corporal y viceversa, cómo se retroalimenta del cuerpo a lo inmaterial y de lo inmaterial al cuerpo, o sea, como si el cuerpo fuera un vehículo que muestra como modo carro. Yo pienso que un vehículo es como un arquetipo del cuerpo, un reflejo del cuerpo, y sus farolas son como los ojos, el motor es como, hay como una analogía en lo que los humanos hacemos que son reflejo nuestro. Entonces, el cuerpo, por ejemplo, algo te duele y la señal, esa es la señal, ese no es la causa. Es decir, si un niño tiene tos, le dan un medicamento para quitarle la tos y la tos es una sintomatología de algo. Tengo 3 hijos, si tiene fiebre le quitamos la fiebre, pero resulta que la fiebre es un indicador de que algo está pasando. Entonces, es un mecanismo del cuerpo que no es la causa que está generando eso. Entonces, quería aportar un poco sueltas esas cosas de que comparto exactamente que somos psicosomáticos. Es más, decía Rudolf Steiner, que somos tripartitas. Somos pensamiento, sentimiento y acción. Es decir, ni siquiera somos dos, somos tripartitas. Imagínate aceptar esa premisa de que
No somos solo un cuerpo que come y defeca, sino que tiene una energía, que también pensamos, que tenemos voluntad, otros elementos más que nos componen. Gracias. Gracias, uf, buenísimo. A ver, Muchas gracias. vivimos en una sociedad exacerbada por resolver las consecuencias y no el problema. Y parte de esto viene con lo emocional, ¿no? A nosotros no se nos enseña a manejar las emociones. Nunca está prohibido hablar de emociones. Está prohibido hablar de amor, está prohibido hablar de... Ya no son emociones, estos son sentimientos. Pero creo que ahí, y vuelvo otra vez a la ignorancia o analfabetismo emocional. ¿Qué será entonces la ignorancia? ¿No? La ignorancia pues es la falta de un conocimiento en un área, no significa más nada. Y el analfabetismo, pues igual que el alfabeto, es la capacidad de poder reconocer símbolos semánticos que me permitan atar cabos y poder hacer una interpretación. Juntando estas dos opiniones impresionantes, tanto la de Juan como de la persona que estuvo antes, el terapeuta que estuvo antes, Norvey, ¿cómo fue que me dijeron? ¿Cómo se llamaba el señor que estuvo antes? Darwinson. Darwinson Vargas. Estas dos cosas fueron impresionantes, porque casualmente hablan de una... Es que, a ver, aquí esto es otra conferencia sobre sintomatologías que pueden estar asociadas a trastornos, ¿no? Es que es complicado. Pero uno cuando da clases, sobre todo en la parte de patología y metodología, surge mucho esta situación de que incluso el profesional de la salud mental confunde síntomas con emociones y a veces se confunde emociones y sentimientos con trastornos. Por ejemplo, he escuchado profesionales decir, es que él está deprimido. Yo le digo, ya va. ¿Y por qué? Tiene una evaluación y si ya hicieron 3 meses de observación, hicieron un perfil de diagnóstico y cumple con el criterio para ser declarada una persona con depresión, toma medicación. No, es que ha estado porque lo dejó la novia. Ah, no, él no está deprimido, está atravesando un duelo. No tiene nada que ver con la depresión. O esta típica de ahora que es, ay, perdóneme, doctor, es que yo soy bipolar. ¿Bipolar por qué? No, es que yo me contento y al resto se me olvidan las cosas y después me río y después lloro. No, eso se llama condición humana, eso es normal, los humanos pasamos por todas las emociones. Bipolaridad tiene que ver con una fase psicótica y una fase depresiva, no tiene nada que ver, eso es otra cosa, es una enfermedad, es un trastorno grave. Entonces, tenemos con un desconocimiento tan grande de lo que es que, hay gente que me dice, es que estoy triste. Yo le digo, siéntate, vamos a hablar sobre eso, ¿por qué estás triste? Me dice, no, lo que pasa es que estoy como encapsulado en un constante ir, todos los días se transformaron en trabajar. Ok, tú posiblemente estás aburrido, estás reprimiendo, o estás inconforme, o estás frustrado, pero no estás triste, estás frustrado posiblemente. No, lo que pasa es que mi mamá se fue. Estás viviendo un duelo, no estás triste, estás viviendo un duelo. Y hay gente que incluso, y a eso voy más adelantito, está prohibido estar mal. En esta sociedad de la motivación tóxica, está prohibido sentirse mal. Y se siente culpa por estar mal, y eso es peligrosísimo. Vamos Permiso, a ver. Permiso, Carlos. Adelante. Quiero que me aclares una cosita nada más. ¿Qué es para vos estar triste? A ver, primero tiene que ver con algo de dolor, ¿no? Es algo, es que pudiera ser la conjugación de muchas cosas. Es que es complicado, ¿no? Ahí viene parte de esta ignorancia de saber cuál es un concepto definido. La tristeza realmente, podría decirte que no podría ser tristeza, ¿no? Llorar posiblemente no sea tristeza, pudiera ser porque se puede llorar de muchas cosas. Incluso a veces la tristeza es desesperanza, ¿no? Es esa sensación de abandono, de que no puedes con algo, como marchitarse humanamente. La tristeza tiene que ver con esa sensación de abandonarse a sí mismo, de como, yo considero que es la tristeza tiene que ver mucho más, no es todo, con desesperanza, como ir perdiendo la capacidad de poder
recuperarte de esto, como que la tristeza tiene que ir junto a las fases de duelo, producto a que toca abandonar ciertas cosas, ¿no? Dejar ir, soltar. Y tiene que ver mucho, la tristeza también puede ser aceptación, porque te toca entender, porque te toca comprender que no puedes o que no se puede dar. Cuando hay duelo, más bien hay ira. Por eso es que a veces hay cosas que es complicado, no imposible de definir, pero sería una sensación de desesperanza, de marchitarse, de no haber como una solución ante el conflicto y posiblemente se tenga que desprender de ello, por eso no hay solución. La tristeza genera esto. Cuando hay dolor es que pudiste haber hecho algo y tiene más que ver con la culpa, ¿no? Entonces la tristeza podría ser estar marchito o sentir que se marchita algo a través de la desesperanza, ¿no? Posiblemente no haya ni siquiera una gota de lágrimas allí. Y esto es peligroso, la tristeza. Es que mira, lo que decía el estimado amigo, que se me fue otra vez el nombre, Dios mío, perdóneme. Darvison. Darwinson, perdóname, Darwinson, no, mi madre, no lo tengo referencia, Darwin. Bueno, Carlos, ya. Lo tienes de tarea, Carlos. Ah, sí, tú, a ti te encanta poner planas, ¿no? Te quiero mucho, Ángel, te quiero muchísimo. Muy bien, mi querido Carlos, tiene una pregunta, Ángel. Ah, sí, tengo una pregunta, con lo que decía Darwinson. A veces una fase no resuelta emocional que pasa a hacerse a desarrollar un sentimiento pudiera transformarse producto del proceso de reestructuración o de estructuración cognitiva, se me fue la palabra, de neuroadaptación. Cuando tú neuroadaptas, el cerebro se adapta muy fácilmente a deprimirse y tiene que ver mucho con este ejercicio de las emociones. Entonces, hay que estar muy pendiente de cómo gestionamos nuestras emociones, por eso también lo de gestionar, porque pudiera, como decía Darwin destapó una caja de Pandora. Allí hay una cantidad de consecuencias a posteriori, que ahorita no lo vemos, pero el hecho de cómo resolvemos las emociones es la diferencia, ¿no? Ángel, te escucho. Bien, Carlos, un gusto saludarte, un gusto escucharte también, muy buena tu presentación. A mí me llamó la atención el tema digestión, pero ya sé por dónde viene. Ya sé por dónde viene ese tema de digestión. Excelente, excelente de verdad. Bueno, tengo una pregunta, bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿qué tiene o cómo se identifica el proceso hedónico en todo lo que es el tema de las emociones y la canalización y la digestión y ese coeficiente emocional? ¿Cómo identificas o qué lectura le das a ese proceso hedónico? Y la otra pregunta, no menos importante, es la relación que tiene el cortisol y el ácido láctico en los procesos del distrés o el estrés que vive la persona. Serían mis dos preguntas y muchísimas gracias de verdad por esta ponencia magistral que has tenido, de verdad. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte, un gusto verte. Y bueno, espero mis dos respuestas. A ver, el Darwinson tiene la llave, ¿no? El hombre tiene la clave del asunto, ¿no? Bendiciones para Darwinson, un gusto. Saludos, Darwinson, dice Betún, mi querido Betún. A ver, adelante, mi querido. A ver, Angelito, gracias por eso. Y no, pues tan lejos, ¿no? Tan cerca y tan lejos a la vez. A ver, es que te me estás adelantando un poquitico con relación a las falsas expectativas, ¿no? Vivimos en un mundo de falsas expectativas. La hedonización, el generar una romantización con relación a todo, es muy común de esta. Leas este libro de Vargas Llosa, La Sociedad del Espectáculo, creo que van a gozar un mundo, se van a sentir bastante aterrados, ¿no? De cómo vivimos a través del espectáculo. Pero actualmente somos así, vivimos a través de lo hedónico, del idilio, del utópico. A ver, ninguna de las dos posturas es buena, no podemos vivir trágicamente pensando que todo va a salir mal.
pero tampoco podemos vivir como en una falsa expectativa. Creo que el ser humano en este momento siempre vive a través de falsas expectativas, generando como grandes conflictos, ¿no? Y parte de lo que viene es eso, ¿no? Bueno, voy a saltarme un momentico esto para hablar con lo que acaba de destapar mi amigo Ángel. Perdóname. Ah, no, Perdón. hermano, es que así es que me gusta. Porque Sí, es si no, que, parece así es que somos gente de hablando con reto. No, Somos gente de no, Lindo, lindo. ni para que fuera la primera vez que estuvimos haciendo esto. Sí. Un No, que a gusto mí me de... encanta Ángel. Extraño enormemente, Ángel, que estas conversaciones, Miguel. Ángel y yo tuvimos la suerte de trabajar juntos en una fase que creo que para los dos fue muy difícil, comenzando en este país, ambos comenzando. Bueno, Ángel estaba recomenzando y trabajamos a la par y la verdad que pocas, como le decía yo al Uber en privado, Ángel, voy a confesar algo aquí. Yo no suelo No, hablar mal de nadie, pero tampoco ten me cuidado, gusta ten hablar bien de cuidado qué las vas a personas. decir. No, viejo. Yo le decía al Uber, yo no hablo mal de las personas, no me gusta hablar mal de las Claro, personas, pero también me cuesta hablar bien de ellas y que de ti hablaba lo mejor. Que a mí no me importaba ni lo que tu capacidad cognitiva y lo bueno que eres como terapeuta. Y le decía al Uber que eras un buen hombre. Y eso también te lo he dicho a ti. Y no es un gracias, secreto. Bueno, gracias, vamos a esto. gracias. La capicracia. Tiene que ver con ese hedonismo, ¿no? Hay una tendencia absurda en solamente estar viviendo una sola emoción y estar dejando de lado el resto, ¿no? Perdónenme, no quiero decir nada que lastime, de verdad no es mi intención. Y todo lo que vaya a decir y lastime no fue mi intención, de verdad, discúlpenme. Pero suelo decir mucho que un motivado es un pendejo que se mueve muy rápido sin dirección alguna. Me duele mucho ver este montón de gente motivada, todo el tiempo hablando de motivación, de que pueden, de que querer es poder y lastimosamente querer es querer. Y vuelvo ahí a lo de la hedonización, es parte de esta japicracia. Estamos viviendo en la sociedad donde se tiene que ser feliz, porque si tú no eres feliz, no te puedes comprar el Ford Fiesta del 2022, 23, no puedes fumar Marlboro, porque para fumar Marlboro hay que ser feliz, la televisión te hace feliz, esa parte de la japicracia, ¿no? Y todo el tiempo vamos viviendo sobre la dopamina. Hay un problema con la dopamina, si no lo sabían. Primero, el cuerpo tiene una cosa que se llama efecto de tolerancia. Entre mayor vivamos estimulados a generar serotonina y a generar dopamina, nuestro cuerpo se va a hacer resistente a eso y por eso van a haber grandes depresiones. Esto es algo que estamos hablando. La gente no entiende que nosotros, la felicidad es una forma de drogar. Es que hay otro problema, que la hedonización hace creer que la euforia es felicidad. La euforia no es felicidad. La felicidad tiene que ver con otra nueva cosa que se llama bienestar. La felicidad la felicidad social no se llama felicidad, realmente se llama euforia. Y eso es del hedonismo que habla Ángel, que hedonizamos todo, todo tiene que, el carro me va a hacer feliz, todo me va a hacer feliz, y vivimos todo el tiempo psicoestimulados a través de endorfinas, oxitocina y la dopamina, y resulta que para poder ser una persona depresiva, tienes que ser un alto consumidor de dopamina, y llega un punto donde el cerebro ya no capta la serotonina. La esquizofrenia tiene que ver con el aumento grave en el cerebro, en el hipocampo de dopamina. Entonces, todos estos problemas mentales que se están viviendo en este momento, estos trastornos, están debido al mal manejo de las emociones, o la mal cultivación, o el desarrollo de ese estómago emocional. Entonces, lo del estrés, lo del ácido láctico, Ángel, ahí sí me ponchaste, ¿no? Es parte de mi ignorancia. No quiero entrar como en esta retórica de tratar de resolver algo. El cortisol afecta a todo, empezando desde los riñones, que es uno de los encargados de purificar el ácido láctico. Me imagino que debe estar asociado. Algo te tuviste que leer que te destapó el cerebro y hizo pluf, porque si no me hubiera tirado eso, me lo dejo, me quedo de tarea el ácido láctico, pero me imagino que el cortisol entra en interferencia con todo, bueno, todas las sustancias del sistema límbico,
entran en interacción con todo, y me imagino que el ácido láctico debe ser uno de ellos. No sé qué tenga, porque yo sé que tú eres un tipo que le gusta mucho la parte de la psicología del deporte. Me imagino que habrás leído algo por ahí. Espero que, no sé, si quieres decirme algo ahí más o menos. ¿Algún aporte tal vez, querido Ángel? Mi Oh, querido, porfa. mi querido Carlos, Antes de- no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando se nombra el cortisol, un saludo para toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando desde México hasta la Patagonia, en los Estados Unidos, bueno, hasta Australia estamos llegando. Un gusto de verdad. Sí, lo que pasa es que el ácido láctico y el cortisol, cuando se mezclan, tú tienes toda la razón allí. Ellos producen los que mayor producen la cantidad de estrés en el organismo, o lo que es el distrés realmente, porque lo que es el estrés es la capacidad que tenemos de eso que tú decías, de solucionar, de salir adelante, de poder vencer algunos obstáculos a través de ese dolor, ¿no? Como que dándole significado y sentido y resignificar ese dolor. Yo le llamo muchas veces, la gente es recicladora del dolor, reciclan el dolor para seguir manteniéndose en ese estado de victimización y de duelo, o sin tener la capacidad de aceptación. Entonces, el ácido láctico y el cortisol se mezclan, y al mezclarse van a producir a nivel de lo que son las coyunturas. Tú lo sabes muy bien, todo lo que es coyuntura, todo lo que son codos, rodillas, tobillos, todo lo que es la parte ósea del organismo va a producir una Particular. descalcificación, sí, va a producir una descalcificación de los huesos, y eso es generado precisamente por ese distrés, por esa tensión a la que es sometida el cuerpo de manera absoluta y de manera muy frecuente. Pero esa parte a mí me llamó la atención, la digestión. Yo decía, algo tiene que ver, y bueno, está claro que el sistema neurológico estomacal, la gente duda del cerebro La estomacal. microbiota. Sí, la gente duda de eso, y yo me he puesto a hablar con personas y me han visto así como con cara de que dicen, este es un extraterrestre, el estómago tiene un cerebro. Hay condiciones neurológicas a nivel estomacal, y también cuando le hablo de la neurogénesis y de toda esa neuroplasticidad del cerebro, la gente no lo entiende. Por eso me agrada Es que sí, mucho. Ángel, aquí cuando empezamos, yo no sé, yo creo que una vez lo hicimos, tuvimos esa conversación en la noche, antes de acostarnos, pues trabajamos en una comunidad terapéutica y hablamos sobre la epigenética. No sé si te acuerdas de la Sí, capacidad que tenemos de reescribir nuestro gen, incluso sí, para bien o para mal. Lastimosamente, en este aspecto de cómo manejamos las sustancias del cerebro a través de nuestras emociones y de la regulación en los sentimientos, pues hasta terminamos modificando a través de la epigenética. Hay dos, por lo menos Diego Borges es el que habla sobre la microbiota y que encontró este descubrimiento, Ángel. Diego sí, Borges, doctor Diego Borges, y el otro es Humberto Maturana, que es un chileno excelente, el doctor. Él también habla sobre cómo escribimos, y él habla sobre la autopoiesis, que es la la autopoiesis, capacidad de sí, la poder ontología. formarse a nosotros mismos. Creo que esos dos, Sí, en esto que estamos hablando, si las personas que nos están escuchando no, como que necesitan un poquito de bibliografía, creo que con Diego Borges y con Maturana, con Humberto Maturana, tendrían un poquito de formación en este respecto sobre la epigenética y cómo las emociones interactúan en todo sí, lo celular. sí, Perdónenme ya que la intervención. sí, él lo que es toda la ontología del lenguaje y todo lo que tiene que ver con esa expresión lingüística, que es bien importante. Sí, no, excelente, excelente de verdad. Y Maturana también, excelente. Él también es chileno, ¿no? Fernando Pero Maturana, ¿qué es? chileno. Creo El que se llama chileno es Fernando. Maturana y Diego Borges ecuatoriano. Ah, ok, Borges. Sí, no tenía referencia de él, pero bueno, gracias por tu aporte, ¿verdad? Que Es muy reciente, desde 2012. ¿Sabes que eso de investigación tarda un poco en salir a flote? Ya él incluso estuvo en una Taltech y hay varios videos de él en YouTube que pueden ver sobre sus ponencias. De verdad que es magnífico escucharlo y leer sobre el material de investigación. Es chévere. Incluso hizo una modificación de una bacteria. Ese tipo es un monstruo, un ecuatoriano que es un monstruo. Hizo una modificación de una bacteria que la hizo fotosensible, de manera de que él la hace viajar por el nervio vago para llegar al cerebro,
y poder hacer una intervención allí. De ahí viene la posibilidad que en unos 20 años estemos utilizando una medicación que vaya directamente al intestino y que sea eficiente, porque si ustedes saben, la medicación psicotrópica actual, que es tricíclica, no es específica, es muy difícil conseguir el resultado correcto en la proporción correcta. Y creo que este señor acaba de abrir una puerta enorme a través de esta bacteria que modificó fotosensible, y con esta situación de encontrar estas neuronas conectoras, va a ser esto que se viene a nivel de la neurobiología y la neuropsicología, es de otro nivel. De verdad que estoy muy, muy ansioso por ver lo que viene en nuestro campo. Muchas gracias, mi querido Carlos Montoya. Ahí tenemos varios comentarios. Bueno. Mi querida Alexandra, tal vez algún comentario. Muy bien. ¿Quién más tiene? Darwinson. Adelante, mi querido Darwinson. Sí, perdón, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo está? Buenas noches, Alexandra, un gusto tenerte en la plataforma. Gracias, mil gracias. Estaban mandando precisamente un mensaje donde indicaba que nosotros buscamos siempre tener más, buscamos siempre que nos falta un carro, nos falta una casa, nos falta cantidad de propiedades para poder ser felices. Cuando tenemos muchos logros atrás, tenemos que mirar atrás para poder equilibrar las emociones. Siempre cuando los problemas existen, siempre van a existir, pero si calmamos esas emociones con los logros, no necesitamos adicionar nada a nuestra vida. Creo yo que es lo primero. Alexandra es mi esposa, por cierto, ¿no? Quería dejarle claro esto por mi pareja. A ver, con relación a eso, es que bueno, pues yo aquí los monstruos del horror. Hay como un Darwinson, no sé si quisieras hablar, Darwinson, sí. para Quiero algo. Carlos, cuando tú hablas de... Carlos, cuando tú hablas de felicidad, yo en mi experiencia, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia. Precisamente un nieto mío me preguntó, papi, ¿tú eres feliz? Y yo le respondí, sí, porque es que la felicidad es una decisión personal, no es un sentimiento, es una decisión. Amar es una decisión, yo decido amar a una persona. Una relación no es la felicidad, es parte de esa felicidad. Entonces, a mí me preguntan, Darwinson, ¿usted es feliz? Yo les digo, sí, yo soy feliz, porque es que la felicidad no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso hace de que yo sea feliz. O sea, a mí me puede faltar un carro, una casa, lo que sea, pero eso no es mi felicidad. O sea, las cosas, la gente tiene distorsionada la felicidad con la alegría. Entonces, la gente es alegre porque tiene un carro, pero es inconforme porque quiere el del vecino. Entonces, ¿qué alegría es esa? ¿Sí me lo estoy dando? Esto es así. Sí, así es. Para mí, la felicidad es una decisión personal y cada persona decide. Su felicidad es tanto así que la tristeza es parte de esa felicidad, porque esa tristeza te saca para adelante y despierta, ¿cómo le digo? Despierta esa gratitud hacia la vida. Entonces yo hoy escuchándolos me doy cuenta de que sinceramente, como yo digo, cuando voy a unos grupos de 12 pasos, yo sigo viniendo por información. O sea, yo cada día aprendo más. Y gracias. Muchas gracias, Darwinson. A ver, hay una situación aquí que creo que es importante, don Darwinson. A ver, los seres humanos que tienen una condición cognitiva, una condición neurológica típica, es decir, somos personas, bueno, yo no soy una persona neurotípica, soy más bien neuroatípica, tengo una condición, pero las personas que tienen una salud mental biológica no van a requerir estos conceptos tan complejos. Bueno, es que ellos ni siquiera necesitan estos conceptos tan complejos para poder entender y vivir la felicidad.
pero hay un gran conflicto, que es que hay cerebros enfermos que necesitan de ayuda externa para poder generar felicidad. Yo, por ejemplo, soy una persona con tendencias depresivas y mi lucha conmigo mismo es poderme levantar de la cama, tratar de vivir un día natural. Para otras, a mí alguien que me diga es que necesitas ser feliz o porque tienes algo, porque tienes aquello, mientras yo estoy en crisis depresiva porque mi cerebro no capta serotonina, no va a funcionar. Por eso tienen que tener muchísimo cuidado los que son terapeutas en el ejercicio de la terapia, que no pueden utilizar la experiencia personal para trabajar con sus pacientes porque van a errar terriblemente. Tienen que usar la teoría de que posiblemente estén tratando con un cerebro enfermo, por lo tanto es importante el psiquiatra que diagnostique junto al psicoterapeuta para poder pasar al siguiente nivel, tanto con manejo psicofarmacológico, que lo medique, que lo ayude a salir de la crisis orgánica, y luego el terapeuta y todo lo que tiene que ver con la parte multidisciplinaria para que empiecen a iniciar el proceso de acompañamiento terapéutico, que ahí sí viene con la reestructuración de los conceptos, de la semántica. ¿Qué es? Es entender que la felicidad, no confundirlo con euforia. A ver, lo que decía Alexandra con relación al querer siempre, ¿no? Hay un problema. Nuestro cerebro no evoluciona tan rápido como la sociedad. Quiero que entiendan eso. Nuestro cerebro es una cosa excelente, una máquina perfecta. Sin embargo, las demandas del ser humano o la capacidad del ser humano por crecer, llamémoslo así, esto es un crecimiento, es mucho mayor a su capacidad biológica de evolución. Somos seres que tenemos sobre la faz de la Tierra aproximadamente 6,5 millones de años. El ser humano como tal, el primer vestigio se lee desde hace 2 millones de años. La primera capacidad emocional y de cognición viene de hace 1,8 millones de años. La primera lengua, la protolengua, viene de hace 500.000 años. Estamos hablando que eran simplemente símbolos ahí, mascullando símbolos. Tenemos como especie Homo sapiens sapiens aproximadamente 200.000 años, que eso es aquí mismito. Realmente la lengua más antigua que tenemos tiene 3.500 años, que es el sumerio, y casualmente la neurociencia como tal tiene menos de 30 años gracias a la imagenología, a la condición que ya podemos entender el cerebro en vivo y en directo. ¿Qué sucede? El ser humano no es capaz de dimensionar lo complejo que es. O sea, vamos creciendo tan desmedidamente que nos arropan. Y lastimosamente la ignorancia de todos estos conceptos hace que ciertas personas con privilegios de información nos manejen a través de la publicidad, a través de estas cosas. Cuando una persona es no vivir como vivimos a través de los impulsos de compra, va a ser bastante terrible, pero lastimosamente es una naturaleza humana. En esta naturaleza en la que vivimos del siglo XXI, es natural que una persona esté perdida y abstraída en las necesidades, en necesidades que no existen, que simplemente van a su sistema límbico y esa persona no entiende por qué quiere comprar un televisor más grande si tiene un televisor grande, pero quiere uno de 40, uno de 60, ahora quiere uno de 70, después quiere uno de 180, después quiere tener en vivo y en directo a las personas. Nunca va a hacer nada porque lastimosamente la sociedad de consumo habla directamente al sistema límbico. Hay gente que no entiende cómo funciona la cuestión. Hay otro gran conflicto, la inteligencia emocional o la inteligencia. A ver, no va a ser bien ególatra en lo que voy a decir, pero una de las cosas que me ha ayudado a lidiar con mi enfermedad como tal, mi condición depresiva, ha sido de que yo sé qué tengo. O sea, yo logré dimensionar que necesito ayuda y empiezo a reconocer ciertos síntomas. No, bueno, ahí está mi esposa incluso escuchándome, sabe que no manejo todos los síntomas, pero que puedo luchar con algunos y trato de hacer ciertas cosas con algunos a través de lo conductual. Pero ser inteligente, me considero creo que todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, somos personas capaces de cuestionar muchas cosas, me rodeo de gente muy inteligente y eso hace que sea mucho más inteligente en lo emocional. Y eso está incluso en la Universidad de Yale, si no me equivoco, un estudio que hizo en el 2019, logró determinar de que entre más capacidad de cognición, de pasar test de psicometría,
tiene una persona, va a resolver muchísimo más las situaciones emocionales. Pero, hay un gran pero, es que si seguimos no seleccionando aquello que nos estimule, vamos a seguir siendo presa de eso. Yo soy una persona que no ve televisión. Yo no veo ningún tipo de canal público porque sé que no puedo controlar qué me estimula. Entonces, yo tengo que saber qué está yendo a mi sistema límbico. Yo tengo que saber qué es lo que está haciendo. Y casualmente, dentro de la japicracia en la que vivimos, es que la sociedad de consumo no nos vende directamente, sino nos vende al cerebro. No nos vende directamente, nos vende a nuestras emociones, porque apela a lo primitivo que somos de nosotros. Recuerden que somos 70% límbicos y 30% neocortales. A ver, creo que por ahí estaba Luber, que estaba levantando la mano. Juan Emiliano, Juan quiere... también. Adelante, Juan Emiliano, está con la mano levantada. Gracias, Luber, gracias. No, quería aportar esto ahora que el compañero Darvison creo que habló de la felicidad. A mí se me ocurre, tal vez le escuché a una estadounidense, una mujer en un texto que no recuerdo el nombre de ella, pero recuerdo que el título era El contenido de la felicidad. Yo trabajé 15 años en un banco acá en Colombia. No sé cómo duré tanto en un banco, la verdad, mi perfil como anímico, mi estructura emocional me dificultó, pero trabajé en un área de ventas, tal vez eso me ayudó, me costaban esas jerarquías ciegas y aceptar imposiciones jerárquicas autoritarias, es parte de un dilema mío. Quería aportar el tema de que el contenido de la felicidad hace que si un gerente con metas, administrando 3 oficinas de un banco por el mismo salario, se levanta el lunes feliz, cantando, silbando, digamos, dispuesto, digamos así, en contra de Carlos, un poco motivado para ir allá, esa felicidad vale. Vale la de la prostituta si es consciente de que se acuesta con hombres y no lo sufre, no lo padece, si alguien pide en la calle, si alguien quiere caminar por Latinoamérica o por Colombia, pero siente que esa es una decisión que le llena, esa felicidad vale. Es decir, con respecto al compañero de la hora decía, no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo digo, puede haber un millonario que es feliz, Carlos Slim, no sé si es feliz, pero puede ser feliz, o sea, podría ser feliz. No puedo medir la felicidad del otro desde el concepto que yo tengo de felicidad. Y lo otro que quiero decir es, hay un español psicólogo que tiene un libro que se llama Emilio Mira y López, y siempre me llamó la atención el título y la descripción que hace entre un sentimiento, los siguientes sentimientos y colores. Se llama Los 4 gigantes del alma. Dice que el amor es un gigante rosado, que el miedo es un gigante negro, que la ira es un gigante rojo y que el deber no tiene color. Pero me llama la atención este concepto del miedo, porque el miedo es una condición, creo, ineludible de todos los humanos. Y sobre el sustrato del miedo el coronavirus se ha propagado. Sobre el sustrato del miedo nos venden cosas. Sobre el sustrato del miedo la televisión nos hace, a mi modo de ver, en mi caso infelices, yo soy como Carlos, no veo noticieros. Creo que parte de una infelicidad personal en mi caso consiste en estar viendo sesgos de realidad que se extraen y que te las muestran todas juntas como si ya pasaran, pero vos no las estás viendo. Entonces yo personalmente no veo noticieros y es la concepción que yo tengo de sentirme haciendo deporte, compartiendo con mi familia, otros elementos de la vida social que me hacen feliz a mí, más que por ejemplo ese. Pero solo quería hacer ese aporte y muchas gracias. Tenemos, ¿te acuerdas que en estos días Emiliano y yo hablábamos sobre que ¿cómo fue? Lo patronal fue lo que inventó de que el trabajo enaltece, ¿no? De que nos hace grandes, trabajar como burros ciegamente y partirnos del lomo hasta la saciedad, morir picando, trabajando. Eso lo inventaron para que nos lo creyeran. Lastimosamente, pues lo compramos, ¿no? Y que el trabajo dignifica. Pues esforzarse sí, pero por ciertas cosas y por ciertas ideas correctas, ¿no? Conozco mucha gente que vive que vive sábado, mediodía y domingo, depende de cómo sean las garantías sociales de su país. Hay gente que solamente vive el día libre y los demás restos de día no disfrutan de su vida. Entonces, no vale la pena vivir así. Ahora, la felicidad es relativa. A mí me duele cada vez que la gente habla sobre relatividad. Soy un físico frustrado, un físico amateur. Me gusta estudiar física y por eso sé que el concepto de física es algo mucho más. Cuando hablan de la relatividad, Einstein, madre. Sí, Einstein. Actividades en relación a, en proporción de, en comparación con. Por eso la felicidad no pudiera compararse con otros, no debe compararse con otros. Hay gente que tiene incapacidad para ser feliz por su condición orgánica
Hay gente que tiene incapacidad para ser feliz por su estructura, por su ignorancia aprendida, por sus hábitos emocionales aprendidos. Hay gente que tiene incapacidad para ser feliz porque no es capaz de observar, de poder ver los conceptos de felicidad que están a su alrededor. Entonces, cada quien tiene una cosa muy especial y muy específica con relación a lo que es la felicidad, ¿no? Y eso, incluso nosotros estamos hablando aquí puro de la felicidad. Y tanto así que está en una diapositiva ahí proyectada, el monstruo del dolor, que generamos que el miedo y todo lo que es adverso, que es contrario a la felicidad o que no se parece a la felicidad, tengamos que ocultarlo siempre. No, no llores, Luber, no llores porque eso es negativo. Sécate esas lágrimas. O no puedes mostrar flojera, no puedes mostrar pereza. No, resulta que todo eso está dentro de lo que de la humanidad es y tenemos que convivir con ello. Tenemos que entender que el monstruo del dolor no es un monstruo del dolor, sino una razón biológica que está allí, que evitó que la raza humana se extinguiera hace 500.000 años, que nos llevó a tener lo que tenemos ahora actualmente. Entonces, el dolor nos ha empujado. Pero yo soy muy grosero a veces, uso palabras altisonantes, pero yo suelo decir que hasta una patada en el culo te empuja hacia adelante. Entonces, yo siento que en la sociedad hay un miedo al dolor, un miedo a lo que suena fuerte. Vivimos en una sociedad hipócrita y las emociones, también somos hipócritas con las emociones. Entonces, una persona que se suene la nariz, lo miramos mal, pero es que resulta que las emociones son como sonarse la nariz, todas están bien. Ahora sí, por supuesto, como volvemos otra vez a la retórica de Aristóteles, es entender que tienen que estar proporcionales, ¿no? Todo es proporcional. Vamos aquí. Entonces vivimos en esa apicracia, vivimos en esa aplicaracia, ¿no? Ahora, hay una cuestión, no sé si ustedes han visto... Permiso. Adelante. Qué pena molestarles. Una pregunta. ¿Desde qué edad debemos educar a los niños para que sus emociones sean las correctas? ¿O cómo podemos educarlos? Serían mis preguntas. Upa. Gracias. Te amo. A ver, hay una cosa muy importante aquí. Tenemos que entender cómo el niño va desarrollando su capacidad de cognición, ¿no? Odio demasiado la forma, no soy padre, desafortunadamente, no tengo hijos, pero mi trabajo como consejero de familia, observo cómo se crían a los niños. Quiero dejar claro, y discúlpenme ustedes, un niño menor de 7 años que no tiene conciencia del yo y no puede despersonalizarse, no necesita un psicólogo, necesita que sus padres tomen terapia para poder trabajar en las conductas del niño. Eso es importantísimo. Yo no doy terapia al niño, trabajo con los adultos para poder modificar realmente el valor del niño. Entonces, desde el primer día en que un niño nace con ciertas emociones. Primero con el dolor, es capaz de sentir dolor y miedo, y es capaz de sentir afecto, ¿ok? Hay uno de los mayores traumas que existen actualmente en la edad adulta. A mí me gustaría dar esa conferencia más adelante para ustedes, que se llama Hombres Rotos, una conferencia que actualmente estoy dando y yo he viajado dándola. Habla sobre por qué el trastorno por apego evitativo está generando tanto daño, ¿no? Yo cuando estudiaba filosofía, yo tuve un profesor sacerdote católico jesuita, que fue un psiquiatra, tenía doctorado en psicoconductas, y él me dijo que muchos son engendrados, pocos son concebidos. El acto mecánico de copular con una hembra mamífera, Homo sapiens sapiens, no hace que nazca un ser humano, ¿no? La humanidad es un concepto mucho más elevado. Por eso el hecho de concebir a un hijo empieza previo incluso al acto mecánico biológico del sexo, del coito. Entonces, este sacerdote era muy chistoso, un sacerdote, murió de 90 y pico de años, un excelente ser humano. Para mí, un ser humano espectacular. Como les digo, no me gusta hablar ni bien ni mal de las personas, pero cuando puedo lo hago. Y este tipo decía eso, que el problema empieza desde que se engendra el individuo. Cuando una persona es engendrada con un acto burdo, mecánico, sucio, pues esa persona va a nacer desde allí con un gran conflicto.
cuando una persona es concebida con amor. Ojo, todo esto puede ser reestructurado en el momento que sea. Incluso el peor ser humano que existe en este momento, con 40 años, todavía puede reestructurar sus ideas, todavía tiene mucho que cambiar. Quiero que esto quede claro. En cualquier momento se puede interferir en las conductas. Es más difícil por la neuroadaptación, pero en cualquier instancia se puede trabajar. Sin embargo, desde que está en el vientre materno, el individuo va a sentir emociones, va a sentir la calidez, va a sentir las sustancias de las emociones que su madre segrega. Por lo tanto, desde allí empieza la neuropsicología. Antes de nacer, prenatalmente, ese niño tenemos que empezar a estimularlo psicológicamente adecuado. Y no se trata de ponerle canciones de Mozart y psicoestimularlo, eso es otra cosa. Lo que hay que hacer es que a ese niño nazca en un seno adecuado con concepción, que se conciba la idea de que se va a llamar Juan Emiliano, que va a ser un niño hermoso, de que lo vamos a abrazar cuando nazca, que vamos a tener poco o mucho, pero todo va a estar a disposición de él, que la manada va a estar junta y que ese niño crezca saludablemente con un amor responsable, que ese niño entienda que se cayó, que el papá lo levantó, pero que no más, que no hay un parapeto después de todo, que cuando muera el perrito, el niño enfrente ese duelo a la edad que está adecuada. Los procesos de cognición iniciales de un niño de 0 años a 7, antes de 7, 6 y alguillo, son muy básicos, son muy instintivos. Los niños no saben compartir, no entienden la culpa, no saben de responsabilidad de sí mismos, no controlan su cuerpo. Hay un montón de cosas que están allí que el niño no entiende, pero se están formando. Y ahí lo importante de que este niño observe patrones de conducta adecuada. Yo siempre digo, no fumes, si tú fumas, no, el niño va a fumar. No golpees a nadie, pero violentas a otra persona y lo violentas, él va a replicar. Entonces, desde el día cero, desde el día de la concepción, el individuo, el ser que está allí, va a empezar a desarrollar emociones. Y eso es importantísimo entenderlo, por eso es tan importante. Es que la psicología, es que a mí me parece, somos especialistas de unicornios que vuelan, pues a nadie nos toma en serio. Entonces la psicología es una cosa terrible en la sociedad. A nadie le importa hasta que un niño empieza a desarrollar trastornos autoagresivos, conductas adictivas o son violentos, pero ya ahí por sí ya no podemos hacer nada. Entonces, en la estructuración del yo, que es de 0 años a 6 años, ese niño no entiende qué es el yo, no sabe despersonalizar, no entiende el otro, no entiende nada, solo entiende desde lo primitivo. Pero se está formando una conducta emocional, se está haciendo un estómago emocional y también va a empezar a formar una digestión de convergencia emocional y también va a expresar emociones. Y es, en vez de decir no, es encauzar, en vez de golpear, es recanalizar las emociones a través de un actuar emocional adecuado. Entonces yo creo que ahí es importante entender, estamos aprendiendo a manejar nuestras emociones desde el día 0 hasta el último día de nuestra existencia, pero que los niños necesitan, a ver, quiero que entiendan, educación pedagógica después de los 7 años. Un niño no va a entender psicopedagogía antes de los 7 años. ¿Cómo se enseña a los niños a compartir? Pues compartiendo con ellos. ¿Cuándo le vamos a enseñar empatía? Empatizando con ellos. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar un diálogo inteligente y emocional? Dialogando inteligente emocionalmente con ellos. ¿Cómo enseñar la inteligencia emocional a un niño? A través de la horizontalidad y la bilateralidad. ¿Qué significa eso? Me siento en el piso, paro al niño que me mira a los ojos y hablarle con amor. No técnicamente, no nada de eso, sin tanta falacia y tanto adorno. Lo que el niño necesita es vivenciar las emociones de 0 a 6 años y 5 meses, que es muy complicado determinar en qué momento hace ese cruce al entender la condición del yo y empieza a entender qué es la manipulación y empiezan a generar las mentiras y todas estas cosas. Los niños menores a 6 años no entienden de manipulación, no tienen pervertido el sistema cognitivo. ¿Por qué? Porque no entienden su concepto de yo. Los niños son animales, va a sonar bien feo, ¿no? Lo que la comparación, pero son como animales primitivos, o sea, su cerebro cognitivo es muy joven y por lo tanto no es que el niño está manipulando porque llora, el niño llora porque aprendió que a través del llanto podía llamar la atención,
Ahora, el llanto es la sintomatología, vamos a ir atrás, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace la pataleta? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué no come? Y hay que estar trabajando en esas emociones. Es muy complicado entrar en este campo porque serían como 14 conferencias que hay que dar para poder entrar bien en este tema, pero los niños aprenden a través de los ojos, ¿sabes? Los niños observan todo. Imagínense, yo a veces le digo a los papás que hagan este ejercicio, imagínense que fueran nuevos en el mundo, todos lo están viendo por primera vez, y por eso es tan fantástico, por eso los niños se apasionan y se distraen. Entonces quiero que enseñen esa pasión emocional a los papás, cada vez que puedan, pongan al niño, edifiquen al niño entre sus padres, díganle, esto es una obra maestra, la están construyendo. Tienes hasta 7 años para trabajar en eso. ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿Aló, me escuchan? perfectamente. Sí, señor. Así es, Oh, Ángel. pero Yo me digo, escucho bien, Carlos, pero se me salió el computador. Vale, ya está conectando aquí. hola, hola. Entonces, parte de eso, ya creo que ahora sí estamos otra vez, no sé si me aceptas ahí o ya estoy adentro, ya, bien. Entonces, no estoy compartiendo pantalla porque se salió, fue, Sí, ya va. enseguida te vuelvo a dar, dame un momentito. ¿Aló, me escuchan bien? Sí. Pues Perfecto. no sé, pues no sé Sí, ni dónde enseguida, estoy. ahorita, enseguida, Carlitos. No pueden ver mi pantalla, ¿cierto? No. No, solo te vemos a No, ti. pero en Bogotá, Colombia, se escucha perfecto. Ahora, Carlos, ya estás como coanfitrión, estando acá. Ya vamos a ver, voy a abrir Zoom. Ok, entonces ya voy a dar compartir pantalla. ¿Y volví o no volví? ¿Cómo nos vemos ahora? ¿Listo? ¿Llegamos? Ahí va, ya está cargando. Sí, Ahí está. ya está, Carlos. Perfecto. Ustedes vieron ahí estos días en una conferencia un ministro y un poco de pornografía y le salió la pornografía por todos lados al pobre hombre. A ver, entonces, estamos aprendiendo, ¿no? La gente todavía nuestro cerebro está. ¿Me escuchan bien? Aló, aló, aló. Sí, perfecto. Ok. El cerebro está en construcción hasta el último día de nuestra vida. Quiero que entiendan eso. Es decir, lo único que pudiera pasar es que interfiriera un trastorno, una condición neurológica, pero mientras todo salga bien, nuestro cerebro va a estar en una perfecta construcción hasta nuestro último día de existencia. A ver, la señora Marisabel Díaz, a ver, le escucho la pregunta. No, bueno, de hecho es un comentario. Yo creo que Ok. cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, es la gran oportunidad de volver a ser niños, de volver a esa emoción de ir conociendo de nuevo el mundo a través de nuestros hijos. Y el gran error es que queremos que más bien el niño se comporte como adulto, que no haga ruido, que se quede en paz, que no se mueva, y nos perdemos esa gran oportunidad, esa maravillosa oportunidad de volver a nuestra infancia. Yo creo que Desafortunadamente queremos frustrar al niño como nosotros estamos frustrados, ¿no? Queremos que viva exactamente. frustrado como nosotros. Nos da rabia Yo ver a siempre un vago viendo televisión, comiendo chocolate sin engordar, que tiene que ver caricaturas sin que le digan nada, entonces como que queremos patearlo, ¿no? Oh, ¿por qué naciste, hijo de no sé quién? Ah, pero es mi hijo. Ay, yo creo que eso es un gran conflicto, ¿no? No vemos al niño como un niño, sino como que lo queremos adultizar, vamos a usar ese concepto que no existe, ¿no? Pero queremos hacer que se psicoestimule hasta un punto donde él no pueda. sí, exactamente. Por eso yo siempre digo que tener un hijo es la gran oportunidad de volver a vivir tu infancia y cuando tienes un adolescente, regresarte a esa etapa de tu vida para poderlo comprender. Ese es un ejercicio que deberíamos hacer más constantemente. Pero haciéndolo con una estructura muy buena, por lo menos con una estrategia semántica mejor.
Hay un gran conflicto. La gente dice, es que uno de los golpes y del pasado aprende. Eso es mentira. Esa es la peor falacia narrativa contada en la historia. Nosotros no aprendemos ni de los errores. Mira, hay una cosa bien chistosa. No recuerdo quién lo dijo. Caramba, no sé cómo se me fue a olvidar este escritor. Pero es un historiador, perdón, un antropólogo, que dice que lo único que hemos aprendido de la historia es que el hombre no aprende de su historia. Y esto pasa cuando no queremos vivir a través de la experiencia, ¿sabes? Es peligroso eso de cuando uno dice, es que yo lo viví así, esa es la peor cosa que puede pasar. Es que yo lo he hecho así. Yo me he encontrado con gente que me dice, es que yo llevo 20 años dando clase y así es. Yo le digo, pues llevas 20 años haciéndolo mal. El hecho de que tú tengas 50 años haciendo algo no te hace bueno en eso. Incluso si tienes la idea concebida de hace 50 años y todavía las estás educando con ello ahora, Dios mío, es que no quiero usar la palabra, pero estás castrando, estás diciendo pura barbaridad y estupidez, porque el conocimiento va en constante crecimiento. Lo único absoluto es que no hay nada absoluto. Aquí con relación a las emociones, como para darle un verdadero sentido, ¿no? Y esto es de Baruch Spinoza, es la homeostasis, ¿no? El ser humano tiende a estar equilibrado. Esa es la naturaleza del hombre, estar en equilibrio, no más. Es decir, lastimosamente la sociedad de consumo de los 40 para acá, de 1940 para acá, nos habla de la búsqueda de la felicidad, y con esa búsqueda de la felicidad nos tienen confundidos, nos tienen pendejeados, pues nos tienen brutos. El ser humano no necesita ser feliz. Lastimosamente, recuerden que somos unos individuos biológicos, que nuestra función biológica, quiero que entiendan este punto, discúlpenme, yo sé que muchos acá tienen otro tipo de creencias, pero como terapeutas tienen que entender de que nuestra condición natural, el 70% de nuestra condición es biológica, y por eso nuestra felicidad está en comer, en tener sexo, en buscar como esos placeres, generar endorfina, drogarnos y hackearnos cerebralmente para generar toda la endorfina que podamos, toda la oxitocina que podamos, toda la dopamina que podamos. Pero lastimosamente ya no somos seres primitivos, ahí es a donde yo voy. Ya nosotros no somos personas. Ustedes se imaginan, no sé si quieren hacer este ejercicio de ubicación atemporal, y ustedes se imaginan vivir hace 200.000 años, no, bueno, 200.000 años no, porque no éramos Homo sapiens sapiens, pero hace 150.000 años, ya siendo Homo sapiens, y que ustedes me hablaran de que están deprimidos y no tienen agua, no hay un techo, no hay las condiciones, no había la condición ni para vivir, no había tiempo para estar deprimido. La depresión es una consecuencia de la nueva condición humana. Nosotros actualmente tenemos cubiertas las necesidades, porque yo sé que muchos dicen, no, todos, hay gente pobre en el mundo. Sí, lastimosamente hay 3 millones de personas, perdón, 3 millones, el 30% del mundo es rico, está por encima del promedio, y el resto, el 70%, son personas que están bajo el margen de pobreza, y hay pobreza extrema. Pero por lo menos en Latinoamérica, que somos todos de Latinoamérica casi, o creo que todos, sabemos que aquí hay hambre, pero al menos toman agua, al menos pueden comer una vez al día. Sé que eso no es lo ideal, sé que eso no es lo que queremos, porque es que nosotros ya entramos en una división de especie donde que queremos comer 3 veces al día. Nosotros no éramos una especie que comía 3 veces al día. Entonces, hemos llevado nuestras necesidades fisiológicas son una, y nuestras ambiciones sociales son otras. Por eso, cuando estos países del primer mundo, que entran en la lista de los primeros 8 o 10 de la felicidad, tienen una tasa de depresión altísima y una tasa de suicidios alto, como Japón y Suiza. Entonces tú dices, ¿y por qué esta gente se suicida? Porque es que lastimosamente la homeostasis no se da. Cuando yo tengo cubiertas todas las necesidades, pues me invento otras necesidades de tipo existenciales, que quiero que entiendan. El hecho de que sea psicológico no significa que sea imaginario. Quiero que vayan conmigo de la mano, ¿no?
No vayan a decir que esa gente se suicida porque quiere. No, 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 no. Lo que pasa es que frente a esta situación de necesidad, como ya no hay necesidades, como gano tanto, como tengo el carro, como tengo la mujer, puedo tener hasta 4, ya no necesito que no me vayan a matar, ya no tengo inseguridad, pues generan otras necesidades de otro tipo, como de sentirse existencialmente mejor. Y lastimosamente en una sociedad donde no se valora al individuo, sino a la masa, pues es difícil tener una proyección del yo. Y todos quieren, ahorita sobre todo, todos quieren ser influenciadores, todos quieren ser estrellas, y esto va a ir en peor. Nuestro servicio como psicoterapeutas van a volverse una necesidad de primer mundo. ¿Por qué? Porque estas cosas que están pasando lo que hace es alentar a que no haya esta homeostasis, que no haya ese equilibrio, por lo tanto van a surgir más conflictos de necesidades existencialistas que van a repercutir en lo psicológico, y recuerden que lo psicológico es fisiológico y que tiene que ver con todo el ser, ¿no? Entonces esto es más que todo, por eso tanto el llamado a buscar más un bienestar. Yo ahora quiero que entiendan, este taller no habla sobre herramientas, yo no tengo aquí como herramientas para que ustedes trabajen en desarrollar una inteligencia emocional adecuada, ¿no? Yo simplemente vine a hablar del problema y posiblemente posteriormente hablemos de soluciones. Pero casualmente lo que sucede con nosotros es que somos seres biológicos con necesidades biológicas que ya las tenemos cubiertas en la mayoría, por eso se destapan estas otras necesidades existenciales. Y quería como para darle un último puño a esto, es que no somos seres racionales. Nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales que jugamos a ser seres racionales. Entonces, ahí es importante entender, no somos seres racionales, somos seres emocionales que intentamos razonar. Tienen que tener eso claro. Por eso es tan importante. Yo creo que este es el principio de empatía como terapeuta, cuando uno entiende de que el ser humano pues, tiene una mínima capacidad de razón y que el sistema límbico está en la base de todo, y por eso uno dice, ya entiendo por qué actúa como actúa. Y eso incluso le quita carga a muchas personas, ¿no? Entonces creo que para concluir es eso, ¿no? Yo creo que 3 grandes cosas importantes, que somos una guitarra, que no somos una cosa fragmentada, no es que el alma va por un lado, lo espiritual va por otro lado, lo biológico va por otro lado, no, somos una guitarra que en la parte psicológica, conductual, escuchamos la música, y que en la fisiología observamos la guitarra, ¿sí? Observamos las cuerdas, la resonancia, que en lo social podemos ver la caja acústica donde sucede el sonido, pero que somos esa guitarra, que no puede haber una emoción sin un cuerpo, y que ese cuerpo nos limita a tener una serie de comportamientos emocionales, a tener una serie de conductas emocionales, a que desarrollemos unos sentimientos atados a esas emociones, y que todo el tiempo vamos a tener al individuo, el Homo sapiens sapiens emotio, es decir, al tipo que supuestamente es sabio, pero que está sujeto a su condición primitiva y racional. Que somos seres psicológicamente complejos, pero que entender que somos psicológicamente complejos no nos hace un unicornio azul volando por ahí, ¿sabes? Que no somos seres mágicos ni somos especiales, que tenemos que abandonar el antropocentrismo, creer que porque somos más, porque al final, como un acto de humildad, tenemos que reconocer que somos una vil procariota, que somos un mamífero, que somos un primate, que tenemos una condición biológica y que estamos sujetos y presos a nuestra condición humana, y que por eso vamos a cometer errores, y que por eso los demás van a cometer errores, y que por eso la sociedad siempre va a estar errada, y que van a ser manipulados a través de esos impulsos, a través de esos vicios emocionales, y que el hecho de que sucedan en lo psicológico no los hace imaginarios. Creo que eso es importantísimo entender. Entender la guitarra, entender el unicornio azul, y para resumir es eso, jugamos a ser seres racionales. Nosotros no somos seres racionales, queremos ser racionales. Y ese es el desafío. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Carlos Montoya. Realmente un tema muy espectacular el que has abordado.
la digestión emocional, queridos amigos. El día de hoy hemos tenido una gran experiencia junto a nuestro querido Esperemos Carlos. que a posteriori podamos dar la gestión emocional, ¿no? Creo que es importante, porque aquí fue a Así es. grosso modo, ¿no? De expresar, gestionar de dónde surgen las emociones, digerir de cómo se reciben, pero sería muy chévere poderlo trabajar en esas dos fases de digerir y de gestionar, porque creo que hablé del problema, pero no de la solución, ¿no? Así es. Pero más adelante vamos a tener la oportunidad de volver a compartir, mi querido Carlos Montoya. Usted queda cordialmente invitado en un episodio más adelante y poder compartir todas estas teorías que al final son conceptos que nos llenan, ¿no? Nos llenan y hacen ser completo y no somos desfragmentados como tú mencionabas. Somos parte de un todo, ¿no? Hay una filosofía no escrita en algunas comunidades que se comparten, ¿no? Donde la filosofía menciona que somos parte de un todo, ¿no? Y venimos a ser un todo completo, ¿no? No somos seres desfragmentados, somos seres que completamos algo en importante cada... es que hay una serie de estrategias, una cantidad de cosas, que no hay nada que esté fuera de contexto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tener como la sutileza para ir poder masticar y poder adaptar la herramienta adecuada, la espiritualidad, algunos modelos terapéuticos. Todo es válido, pero hay que observar qué es lo que necesita el individuo. Eso yo creo que es importantísimo dejar claro, porque a veces cometemos ese error en la terapia, primero desde verlo desde mi experiencia, no, tu experiencia aquí no interesa. Necesitamos que apliques una metodología de manera que puedas trabajar la metodología. Y evitar la transferencia emocional, que es otro gran conflicto de la parte de la gestión emocional. Es que solemos creer que como yo pienso mis emociones, tú piensas las emociones. Así es, muchas veces No tenemos sé si habrá esa alguna tendencia, ¿no? pregunta por pendiente. Sí, ¿alguien más que desea hacer alguna consulta, queridos amigos? Que tengan alguna duda para aclarar o disipar en este momento junto a nuestro querido invitado desde Venezuela. Realmente una temática abordada Bueno, muy clara. Yo estoy en Colombia, por cierto. En Colombia, sí, ha estado ya mi querido Carlos Montoya en Colombia. Entonces, la digestión emocional, cuán importante es, ¿no? En nuestras vidas, el hecho de aprender a gestionar, el hecho de digerir, el hecho de saber expresar, el hecho de aprender a gestionar esta habilidad, desarrollar esta capacidad en el ser humano, ¿no? Entonces nos vemos comprometidos completamente en nuestras conductas, en nuestra capacidad y en nuestras habilidades, el hecho de poderlas desarrollar y ampliarlas o aprender a manejarlas o a gestionarlas en este caso, ¿no? Digestión emocional. Me quedo muy agradecido contigo, querido Carlos Montoya. Ha sido un placer muy grande. Ha sido muy claro, como dice mi querida Elisa Merchán. Saludos hasta Playas, Ecuador. Saludo cordial, mi querida Yasmín Merchán. Como dice ella, ¿no? Realmente ha sido el día de hoy un evento magnífico. Realmente me llevo yo por mi parte mucha experiencia de parte tuya. Gracias por compartir todo aquello que en tu vivencia ha sido gran parte de tu experiencia y te ha formado, ¿no? Realmente, muchas gracias. Pido un fuerte aplauso de antemano para nuestro querido Carlos Montoya. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Tienen el micrófono abierto para poder compartir con nuestro querido Carlos Montoya. Si tienen alguna pregunta, si quieren darle el abrazo a la distancia, el abrazo virtual, ahí está nuestro querido invitado, mi querida Isa. ¿Alguna opinión? No, pues agradecer este espacio, Luber, este espacio que has tenido la iniciativa para tener a personas con tanta experiencia, con tanta capacidad, y agradecerle a Carlos el día de hoy porque esto es así algo como la frase esa de échale ganas, ¿no? También, o sea, tienes que tener tu inteligencia emocional, tienes que gestionar tus emociones, pues sí, la palabra sí está padre, ¿no? Y todo, pero el desmenuzar todo esto, como lo decía él ahorita, nos llevaría un montón de tiempo y ojalá que vuelva a estar con nosotros, Carlos, porque de eso se trata esto, de llevar aprendizaje, de llevar conocimiento y de estar en esa constante evolución y movimiento, que es lo que nos va a llevar a tener una vida más plena.
porque si nos quedamos nada más ahí esperando que las cosas se resuelvan, pues ahí nos podemos quedar toda la vida, ¿no? Entonces, el aprendizaje y el conocimiento son sumamente importantes para llegar a esa vida plena, y que la felicidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Muchas gracias, Carlos, y esperamos tenerte muy pronto de nuevo. Por los sueños se suspira, por los objetivos se trabaja, ¿no? Es importante eso. Lo que pasa es que tiene que haber una convergencia entre dos factores, el echeleganismo que tú comentas, que es muy común de México, Guatemala, ¿no? Centroamérica, es échale ganas, pero el problema es que para poder echar ganas hay que estar bien fisiológicamente. Si yo estoy mal orgánicamente, pues no puedo pasar a lo siguiente. Adicional, también hay unas desesperanzas aprendidas, una tristeza aprendida, una frustración aprendida, una pobreza aprendida. Suramérica y lo que viene el sur del norte y toda Suramérica es pobre porque hemos adoptado una pobreza aprendida. Se nos enseñó a hacer el patio trasero, ¿no? Y eso es una conducta adquirida que se ha masificado a través de la sociedad. Eso es parte de ese problema, que también es más difícil salir de abajo, de echarle ganas, entre más pobre sea. La pobreza tiene que ver muchísimo con eso. Por lo menos eso de que es pobre, no es el que es pobre porque quiere, eso es mentira. Hay un montón de factores aledaños que evitan que le echen ganas a la persona. No sé si hay otra persona allí que quiera intervenir. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario? Alexandra. Están invitados, están con la sala abierta. Mi querida Yasmín, buenas noches. No, Gloria, buenas noches. Gracias. Muy bien. Creo que ha estado todo muy claro, mi querido Carlos. Realmente una tremenda exposición la tuya. Para mí muy, muy complacido. Me llevo una cátedra, ha sido, ¿no? Lo que has dado el día de hoy. Has compartido con nosotros mucho conocimiento desde tu enfoque, tu perspectiva, y no solamente basado en ti, sino en bases fundamentadas, ¿no? Sí, quiero que entiendan eso, ¿no? Es basado en lo que yo he acumulado. Les di de mi bolsita de información, no es una verdad absoluta. Así es. Y muchas gracias por compartir aquello que tú has preparado e investigado. Perdón, están ingresando a la sala. Carmen Salazar dice. Y eso, mi querido Carlos Montoya, cuán importante tiene el hecho. A mí lo que me llevo del día de hoy es el término analfabeto emocional. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy, con la edad que tenemos, no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones? ¿Cuántas personas hasta el día de hoy todavía cargamos con un peso en el corazón de muchas emociones guardadas? Algunas transferidas, algunas aprendidas, algunas como un mecanismo de defensa tal vez, algunos producto de la vida y de su historia, de su línea de vida. Entonces es un mecanismo a la vez de todo lo que hemos venido reforzando en esta parte de la alfabeta emocional, aprendiéndonos a conocer desde el yo y estructurándonos otra vez, ¿no? Adelante, Carlos. Creo que ya los que están aquí ya están porque nos están acompañando, ¿no? Creo que ya yo ya cerré lámina, ya estoy aquí conversando es como cuando uno termina la conferencia y se queda hablando con la gente, ¿no? Y vienen y se acercan. Eso me encanta de cuando las doy presencial, porque pasa esta interacción. Bueno, mi esposa que está por ahí sabe que yo duro hasta 2, 3 horas terminando la conferencia, ¿no? Terminé ya todo, pero despidiéndome, son 5 pasos y hablar, 5 pasitos, hablar. Con relación a esto, es importante, yo tuve una fuerte discusión con una pedagoga, mujer, profesora, no voy a decir nada más ahí, ella decía que por qué yo enviaba tanto a leer a los muchachos. Y yo le digo, es que si la persona no sabe hablar, no tiene cómo expresar sus ideas. Es importantísimo pedirle a las personas que lean, que hagan un ejercicio de adquirir información escrita y de que aprendan la semántica, que aprendan la filología, que aprendan la etimología, el origen de las palabras. Bueno, ahorita está de moda decir para todos, literal, ay no, literal se murió, literal se no sé qué. Yo digo, no, carajo, literal es
exactamente tal cual como lo has dicho, no se ha muerto porque está vivo. Entonces es importante saber qué estoy expresando, porque el inconsciente sabe que es lo más interesante. Si yo ando diciendo, utilizando verbalmente oprobios constantemente, mi cerebro va a entender que estoy mal. O sea, si yo vivo diciendo soy pobre, soy pobre, soy pobre, expreso mi pobreza a través del verbo, la pobreza, pues tu cerebro lo entiende. Y si no sabes otra palabra, si tu oralidad es limitada, pues eres un emocionalmente castrado. Entre menos sepas de expresar, entre menos lengua manejes, incluso eso está comprobado neurológicamente. Una persona cuando cambia de idioma, como no maneja todo lo que es la palabra, el contexto, la conjugación, tienden a deprimirse porque no pueden expresarse emocionalmente bien. Por eso es importante que si tenemos una sola lengua, pues aprender lo mejor que se pueda la lengua para poder tratar de describir tantas situaciones emocionales. Por eso los niños tienen complejidad y tienen dificultad para expresar sus emociones porque porque carecen del lenguaje. Entonces quiero que entiendan de que el analfabetismo no es solo por poner alfabeto ahí para que suene bonito, no. Tiene que ver con la filología, la semántica y la semiótica y la etimología de lo que consiste la palabra. La palabra tiene que ver con lo psicológico. Si tú no sabes hablar, si tú no sabes expresar, si no sabes que no es decir, es saber decir. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo, ¿no? Del analfabetismo no es solo el desconocimiento de cómo son las emociones y cómo se ven. También tiene que ver mucho con la lingüística de cómo expresarlo, ¿no? Perdóname, Edu. Gracias, mi querido. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí te dejamos con esta gran experiencia que nos dejas, calados en nuestro cerebro cada uno, en nuestra experiencia, pues para usarlo, ¿no? Usen todo lo que el día de hoy han podido aprender en base a lo que mejor les funcione en sus vidas en un futuro proyectado dentro de un bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahora pues me voy muy complacido contigo, Carlos Montoya, y bueno, quedamos hasta aquí. Te dejamos, pues, como era la discusión de decisión, buen provecho. Así es, buen provecho a todos y aprendamos a digerir emocionalmente todo lo que nos sucede constantemente, a seguir adelante, la motivación, como lo había dicho, no confundir ni trastocar el término, la terminología de la alegría, la felicidad. Entonces, continuemos formando y transformándonos, deconstruyendo y construyendo también. Hay Muchas gracias. Un término de resiliencia que es bueno aplicar en vez de motivación. La resiliencia es dedicado, tener enfoque, ser disciplinado. Eso es lo contrario a la motivación y es eficaz. El avanzar sea 1 metro y aplaudirte el metro y exigirte mañana 2. No importa que sea tonto y que suene poco, pero son los grandes pequeños pasos. De nada sirve. Hay gente que se angustia, y con esto cierro, discúlpeme, Ludo, que me toca la fibra. Hay gente que mira a otros y se siente mal porque el otro se mueve mucho. Uy, se mueve y se mueve. Hay gente que se mueve muy rápido, con mucha dinámica, pero a ningún lugar sin objetivo. Entonces, dejar de estar mirando a otro que se mueve muy rápido para concentrarme en dar mi pequeño paso diario que me va a llevar lejos, mucho más lejos que el que se mueve y se cansa. Entonces, es eso como para cerrar. Así es, mi querido Carlos Montoya. Muchas gracias el haber compartido con todos nosotros. Ha sido un placer tenerte, me llevo mucha información y aprendizaje más que todo el día de hoy.